Contar hoy con la presencia del doctor Gonzalo Montoro Gil, que nos va a hablar sobre Rosas y la Confederación Argentina en estos aspectos poco conocidos, ¿no es cierto? Realmente es un gran placer tenerlo entre nosotros. Vamos a aprender mucho. Él tiene un acceso a toda la documentación y demás, de modo que los que tengan interés posteriormente pueden entrar allí y ver toda una serie muy importante de documentación poco conocida. Yo quiero agradecer la presencia de tantos amantes de la historia que aparecieron hoy por aquí. Lo tenemos a nuestro amigo el señor cónsul Ricardo Sigal Fogliani, que ayer asumió como vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Historia Militar, que tiene en 25 países del mundo, tiene delegaciones y son como 250 historiadores de todo el mundo. Realmente es muy importante y que se manejan a través de Zoom, porque evidentemente si no sería imposible. El doctor Atilio Álvarez, otro gran historiador y amigo. El día 27, el martes próximo, el 27, nos va a hablar también sobre la época de mayo, de modo que vamos a conocer también aspectos interesantes. A nuestro querido amigo Facundo Viagos, del Instituto de Historia del Derecho, que el 2 de junio va a recordar a nuestro expresidente, el doctor Alberto González Alsac, al doctor Miguel Ángel Lentino, a nuestra amiga Mirta Báez. Realmente es un gusto tenerla presente. Nosotros nos comunicamos a través de un grupo de WhatsApp, así que hemos tenido el lujo de tenerla así en presencia, y la vemos cada día más linda, la verdad. Y que se repita. Que se repita. Y bueno, y a tantos amigos, allí lo veo a Pepe Muñoz Aspiri, bueno, a todos los que hemos concurrido hoy para aprender de este gran historiador y querido amigo. Así que vamos a aprovechar para escuchar. Bueno, y a su vez le ordena a Pedernera, que estaba a cargo del gobierno allí nacional en Entre Ríos, era el vicepresidente, pero estaba a cargo del gobierno porque Sá no estaba y Derqui había huido a Montevideo. Le ordena que se vaya, que deje, digamos, de ser ya Paraná la capital nacional, digamos, y pasa a ser capital provincial. Ya no es más Paraná la capital de la Confederación. Y entonces Pedernera ya no tiene ni SAR, tienen razón de ser, porque ya no son presidentes de nada allí. Entonces podemos decir que pasa el gobierno provincial de Entre Ríos pasa a manos de Urquiza. Urquiza pasa a ser, digamos, casualmente el gobernador en ese momento, entonces ya de la provincia de Entre Ríos. Y la Confederación Argentina, podemos decir que el 12 de diciembre de 1861, en principio deja de existir. El tema Mitre Sarmiento, bueno, sabemos justamente, por ejemplo, que los símbolos hacen también a las intenciones políticas. Digamos, en 1870 ya Sarmiento, cuando va a inaugurar un tren en Córdoba, a Fraile Muerto preguntan: ¿cómo se llama este pueblo? Fraile Muerto. No me gusta, vamos a cambiarle el nombre. Lo llama un
paisano ahí y le pregunta, dígame, ¿quién fue el primer extranjero que vino a vivir acá, a este pueblo? No, así, despectivamente. Dice, un tal Ricardo Bell, le dicen. Bueno, a partir de hoy, este pueblo se llama Belleville. Ese es el origen del nombre. Manu Militari, se podría decir. Así que los que vivan en Belleville o en Córdoba sepan que un día dijeron, che, el nombre ese no me gusta, porque es muy castizo, y que obedecía a Fraile Muerto, hubo batallas ahí, todo eso, le parecía que denigrante el nombre, y entonces se lo cambiaron por Belleville. Digamos, se intentaba cambiar una realidad a partir de, o como consecuencia de, no solamente batallas, sino de cambio de nombres. En esa época, podemos decir ya, mucho después de Caseros y de Pavón y todo eso, el ataque a la nacionalidad argentina y a sus símbolos, por eso estamos hablando de la Confederación Argentina, ahora vamos a ver por qué, era no solamente militar, con Sandes, Irrazábal, todos los uruguayos, ¿no? Arredondo, lo tengo acá, Paunero, Venancio Flores, que tenían algo en común, no solamente que eran uruguayos. El tema no era que ganaban las batallas, porque en definitiva tendrían Remington y otro tipo de armas más modernas, sino que todos coincidían en una actitud. Una vez terminadas las batallas, agarraban a los niños, a los ancianos, a los viejos, a las mujeres y a los que se rendían y los degollaban a todos, 300, 200, 500, se fue despoblando el país por eso, no por las batallas militares, sino por la muerte de los civiles, ¿no? O los agarraban durmiendo, que no eran soldados, vuelvo a repetir, mujeres, niños, ancianos, miles que fueron sacrificados por estos procónsules, como se suele decir, o sicarios, como se dice hoy, ¿no? Primero de todos, Venancio Flores, Paunero y Sandes, que realmente tenían miedo todos, hasta Mitre tenían miedo, y Sarmiento. Entonces, como el broche final de todo esto no es solamente militar, sino que atrás hay una concepción política que si bien todos leemos en los libros de Mitre, etc., está bien, Mitre daba las órdenes, pero ¿quién era digamos, el nexo entre tanto de los militares como la parte ideológica de Mitre, Sarmiento? Un súbdito inglés, que no debemos olvidar, pero que muchas veces se olvida, Norberto de la Riestra, que en su momento un súbdito inglés bien pagado fue Rodríguez Peña, creo que se llamaba Jacinto, Nicolás, no me acuerdo, Rodríguez Peña, y después, con el correr de los años, lo suplantó directamente el que le manejaba toda la cuestión ideológica y económica, porque fue presidente de los bancos, acá fue de la Riestra. Hoy tenemos un club de fútbol que debe ser el nombre se lo deben haber puesto por él. ¿Cómo termina esto? Sarmiento, el 24 de septiembre de 1873, dice, no, vamos a cambiar la bandera. Ya no tiene que ser más la de la Confederación, ni siquiera la bandera de las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas está por acá, es una de estas, y la azul, la azul, se llama azul celeste, ¿no? Como la del Salvador, por ejemplo. Conocemos la historia de Buchar y todo, que se copiaron de esta bandera para homenajear a los nuestros, poniendo este azul celeste, tampoco de la Confederación, que vino después, el azul índigo, mucho menos la de Artigas. Y dijo, no, tenemos que volver a la bandera que enarboló una vez, que pocos a veces nos acordamos, Lavalle, cuando invade junto con los franceses, dijo, no, vamos a poner una bandera, porque estaba la bandera de la Confederación, no, vamos a poner una celeste y blanca. Sarmiento se agarra de eso y establece también que la bandera, porque podía haber dicho, no, la bandera de la Confederación no más, porque cayó la Confederación, volvamos a la azul celeste, la original, la azul celeste. Pero no,
pusieron la azul, la celeste y blanca, porque debemos entender que no solamente la realidad se intentó modificar con batallas, o con monumentos, o con calles, o con avenidas, o con plazas, sino hasta con el color de la bandera. Discúlpenme si alguno se ofende, pero las cosas son así. Algún día volveremos a tener, si no la bandera de la Confederación, por lo menos la bandera de las Provincias Unidas. Esto fue el 24 de septiembre del 73. El origen azul celeste de la bandera, San Martín lo utilizó, el general Espejo, que fue compañero de San Martín, lo certifica en documentación y en declaraciones de él, pero cuando le dicen a Mitre, no, pero el general Espejo dijo que era el azul celeste, y dice, no, ese viejo, ese hombre, ese veterano tiene disminuida la memoria, y se terminó ahí la charla. Después con Mitre establecieron, bueno, Mitre tenía la picardía de tener una especie de usina ideológica que era del Diario de la Nación, y se manejaba mucho con el tema de decretos y resoluciones y leyes. Entonces, en 1895 se estableció el color celeste y blanco. Uriburu, José Baristo y Uriburu también en 1895, y lo confirma Figueroa Alcorta en mayo de 1907. Ahora bien, ¿esto es definitivo? Quedó definitivamente olvidado todo lo que sea el color de nuestra bandera, que decía, ¿se acuerdan? La aurora, azul lunar, la del color del cielo, etc. A veces, cuando se quiere cambiar la realidad, es tanto lo que se tiene que a veces que mentir, que algunas cosas se olvidan de modificar para que coincida todo dentro, digamos, de con una misma idea. Y se olvidaron un detalle. En 1853 se dicta la Constitución de la Nación Argentina, que en su artículo 35 dice: las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente hacen saber Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina o Confederación Argentina serán en adelante nombres oficiales. Por lo tanto, no se dice, pero hasta el día de hoy, y el artículo 35, acá hay varios abogados que no me dejarán mentir, sigue vigente. Entonces, si sigue vigente hasta el presente el nombre Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina o República Argentina, yo elijo de los tres nombres el que más se acerca a lo que yo pienso que debe ser el país. Por lo tanto, yo he escrito cuando no existía todavía los correos electrónicos, y también en correo, cuando pongo Buenos Aires, Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires, Confederación Argentina. Una vez medio me dijeron, ¿cómo? Entonces tengo que ir con el artículo 35 y estampárselo en la cara, disculpen la humanada, el sarcasmo. Entonces, y si esos son nombres oficiales, no solamente lo establece el artículo 35, ya que hay tantos constitucionalistas que son muy detallistas y puntillosos en la Constitución, bueno, acá tienen esto. Por lo tanto, si esos son los nombres oficiales, las banderas también. Porque que yo sepa, la bandera, si bien se impuso la celeste y blanca, sí, ¿qué pasó? No, que hay que tocar la tecla. Ah, está bien. Por pasar ciertos minutos. Bueno, pero en realidad todavía no, porque esto viene después. Así que lo dejamos ahí cuando tenga. Sí. Entonces, se impuso la celeste y blanca, se oficializó también, pero nunca dijo nunca más la bandera azul índigo o la azul celeste de las provincias. Así que yo tengo mi bandera, acá está. Si quieren traer la azul celeste de las Provincias Unidas también es válida, porque no fueron derogadas. Las otras se sumaron, la celeste y blanca se sumó oficialmente, pero nunca se derogó, no hubo un decreto, no hubo una resolución, no hubo nada. Eso es el primer tema. Cuando a mí me preguntan, ¿usted dónde nació? En la Confederación Argentina. Este es el primer tema que yo quería darles. Vamos con un segundo. Artigas y Rosas. ¿Se encontraron alguna vez? Era el sueño realmente de toda la patria grande. No se encontraron, pero
Cuando Rosas estaba en medio de las peleas con los ingleses, con los franceses, vuelto obligado, venía el Tratado de Sutenanana, seguía el asedio a la banda oriental por parte de los federales, parecía que la causa de Oribe iba a prosperar, parecía que el ideario de Rosas y Artigas iba finalmente a prosperar. Se produjo lo siguiente: no hay un registro en la mayoría de los autores, pero en algunos sí, sobre todo orientales, donde historiadores como Washington Reyes Abadía y Andrés Vázquez Romero dicen que Rosas en 1847 le envía una propuesta a Artigas a través de un coronel que se llama Eduviges Gutiérrez. Eduviges parece un nombre de mujer, pero este señor le había puesto Eduviges, para exponerle a Artigas un interés de que venga a sumarse a la lucha que ya estaba por caer Montevideo con la fuerza de Oribe y de Rosas. Y fue un enviado a hablarlo, no sé si con carta o verbalmente, a invitarlo. Pero vuelve este coronel, que ustedes saben, yo sé que hay gente que es militar acá y algunos he conocido, no, digo, en la biblioteca del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿quién era el coronel Eduviges Gutiérrez? No pude encontrar, digamos, su data militar. No pude averiguar demasiado porque no me pude meter en, no sé si en Campo de Mayo, donde está la biblioteca, para tratar de averiguar algo más. Si alguno tiene acceso a la biblioteca. El círculo militar. Y puede ir tranquilamente. Santa Fe 750. ¿En dónde? Círculo militar. En el círculo militar. Hay una biblioteca atrás. Muy grande. Saber quién fue este coronel. En el archivo de historia militar, en la calle Defensa al 600, están todos los legajos. Sí. Ahí hay un archivo con todos los legajos de todos. Claro. Sería interesante tratar de averiguar. O sea, bueno, vuelve sí. Gutiérrez y dice, mire, él, creo que esto ya se sabe un poco más, no quería abandonar Paraguay, estaba ya viejo según él, el propio Artigas lo dice, quería morir tranquilo allí, ya no quería más tener que ver con nada, no quería plegarse a movimientos que según él no era su movimiento, es decir, no lo comandaba él, no lo inicié yo, estaba grande ya, así que bueno, y allí se quedó. Ese es el único contacto que se entiende que ha habido entre Artigas y Rosas, a través de un tercero. Este tema es muy interesante. Celedonio Gutiérrez, otro Gutiérrez, el gobernador de Tucumán, de 1841 a 1852. ¿Qué pasó? Pasó que era un fiel rosista, fiel federal, y ustedes saben que estaba él atento a las incursiones de los unitarios del norte, que estaban exiliados, que estaban allí en Bolivia, en el Alto Perú, etc. Y ustedes saben que no existía internet en aquella época, las noticias llegaban mucho tiempo después. Era muy federal, muy buena persona, muy tranquilo, aunque de carácter. Digamos, se mandaban obsequios con rosas, sillas de cedro, etc. Tenía una buena naturaleza humana, aunque algunos dicen un tanto autócrata, pragmático, pero de carácter pacífico. Fue una época de gobierno de Gutiérrez, Celedonio Gutiérrez Próspero, era el tío del cura exacto. Ladislao Gutiérrez. ¿Cómo será que era tal fiel rosista que aún había sido fusilado su sobrino y él no se dio vuelta ni cambió de bando? Siguió siendo gobernador y fiel rosista a pesar de que Rosas le había fusilado a su sobrino. ¿Qué pasó? A fines de enero de 1852, el coronel unitario Juan Crisóstomo Álvarez invade
Tucumán, toda la parte del norte desde Bolivia. Terrible guerra, se armó una batalla descomunal, Gutiérrez le ofrece la paz, él no acepta, se baten el 15 de febrero en un lugar que se llamaba El Manantial, otro rincón del Pajonal, el 17 del mismo año, 1852, casi caseros. Ahora, ¿qué pasó? Lo vence, Gutiérrez lo vence y lo toma prisionero y lo fusila a Álvarez. Pero claro, esto pasó el 15 y el 17 de febrero, ya Caseros había pasado, hacía unos días, pero ¿cómo se iban a enterar? No había llegado la noticia. Bueno, lo hizo fusilar ya, o sea que un unitario que fallece después de Casero, fusilado, y estaba batallando por una confederación rosista, confederación argentina, prácticamente no existía más. Rosa estaba en el medio del mar, yendo para Inglaterra. Entonces, le llega la noticia muchos días después. Se calcula que el 18, una cosa así, le llega la noticia de que no. Y él había hecho fiestas, reuniones en la plaza central, con fuegos artificiales, marcha, viva Rosas, había hecho un monumento a Rosas, gran algarabía, y Rosas ya no estaba más en el gobierno. Esta fue la última batalla, digamos, rosista, no federal, pero sí rosista, y Celedonio Gutiérrez fue el último militar que defendió a Rosas, ya caído Rosas. Eso es lo insólito, no, porque no había noticia. Cuando se enteró lo que había pasado, me imagino la cara, no lo dicen los diarios, ni lo dicen, pero debe haber quedado pálido. Cuando lo va a ver a Urquiza que necesitaba de los federales del interior, porque no tenía sostén político, sino, le perdonó. Está bien, sí, siguió, se desentendió de los fusilamientos de Gutiérrez contra todos los unitarios que venían. Miró para otro lado, muy político, en ese caso Urquiza, porque, vuelvo a repetir, necesitaba apoyo de los federales del interior. Y lo mantuvo como gobernador de Tucumán, una cosa extraña, pero lo mantuvo un tiempo largo. Apareció en el acuerdo de San Nicolás, Gutiérrez, que daría, digamos, la convención que daría lugar a la Constitución del 53. Fue perseguido igual por los unitarios, lo persiguió curiosamente el vicepresidente Salvador María del Carril, peleó idas y venidas en el interior, pero digamos intentó instalar gobiernos federales junto al Chacho y otros caudillos, pero obviamente sabemos que no lo consiguió. Murió tranquilamente en Tucumán en 1880, en un pueblo llamado Valderetes, al este de la ciudad de Tucumán. Pero el caso, digamos, es el último bastión rosista, es el título un poco así cinematográfico de Rosas. El último bastión. Urquiza era federal. Bueno, podemos discutirlo. Yo no digo que para mí era el panqueque número uno. Por eso digo teóricamente. Él no era nada. Como dice Mielo brasileño, que lo conocían mejor que nadie, a Urquiza, poner plata y ya está, lo tenemos con nosotros. Lo que pasa es que el otro pedía mucho Urquiza. Entonces los brasileños seguían poniendo plata, y no, pero quiero más. Y les vendió la caballada en la guerra del Paraguay. O sea, hacía negocios. No era ni federal ni unitario. Yo siempre se digo... dice que uno de los que puso la plata fue el barón de Maguá, que estaba en Brasil. Claro. Un financista. Sí. En Uruguay tiene una calle con su nombre. Era un banquero, lo que se hizo un banquero para su época. El Mar del Plata hizo el puerto. ¿El Mar del Plata? Fue el financista del puerto, 1856. Intereses habrá cobrado seguramente. El 6% anual se estilaba en aquella época. Todos los préstamos eran el 6% anual. El día en que Paraguay, todavía no tenemos nada ahí. No, a ver, déjame ver. No, todavía no. El día que Paraguay casi se une a la Confederación Argentina. En estas idas y venidas que hubo de Paraguay, que a veces que Rosa no quería invadirlo, quería que
igual que el norte, que la parte del Alto Perú, que vinieran por propia voluntad. En aquella época en Paraguay había con Gaspar Rodríguez de Francia, el mandamás, era el grupo principal que quería la independencia, pero había otro grupo que quería unirse a las Provincias Unidas, por el doctor Ventura Díaz de Bedoya. Era un paraguayo que comandaba un grupo grande de paraguayos que quería unirse a la Confederación. Hubo dos momentos que casi se unen. Primero en 1849. ¿Qué pasó? Bueno, ahí ya Carlos Antonio López, que iba y venía, trataba de, digamos, estar en un equilibrio con los argentinos y con los brasileños, que estaba ahí, dudando qué hacer, en un momento determinado dio un giro a su actitud ambivalente y le dio señales a Rosas por escrito, acá hay algunas cosas que yo tengo, para que nos sentemos a negociar y dejando de lado ahora el tema de la independencia. Es decir, no le dice Rosas, no me voy a meter en el tema de independencia, que ya venían sosteniendo un grupo grande de paraguayos con Francia. Quédese tranquilo, el tema de independencia no lo vamos a tocar. Temas económicos sí, etcétera, los ríos, pero no el tema de independencia, lo cual era un punto a favor. Y con la idea de tal vez organizarse, ya al prescindir de charlar sobre independencia y no tomarlo como punto inicial de conversación, dejarlo para más adelante o para nunca. Esa era la idea. ¿Por qué? Porque decía, hay una historiadora que yo leo bastante, Ana Ribeiro, que decía ella, la postración y el cansancio eran generalizados de los paraguayos, y entonces también los franceses también estaban cansados de pelear, estaban todos cansados de pelear, y con ningún fin loable a conseguir en esas batallas que estaban teniendo con la Confederación. Y López también vaciló, no le veía mayor sentido seguir insistiendo con la independencia, porque él tampoco llegaba a un acuerdo con los brasileños. Entonces, porque los otros le daban vuelta, también los brasileños, porque querían esto, daban parte del territorio de acá, del norte, del este, etc. Entonces, en octubre de 1849, a través del gobernador de Corrientes, lo único que él quería es que le garantizaran la navegación de los ríos, ¿no? Y que el tema de la independencia para más adelante, cuando se reuniera la Confederación Argentina, la provincia de Unión en un congreso general constituyente, sabemos que cuando empezamos a decir que para más adelante con el congreso general, eso queda perdido en la noche de los tiempos, en la neblina. Entonces, él dice, Carlos Antonio López dice, o el pueblo paraguayo está inclinado y decidido a la incorporación de la Confederación o la resiste, le dice Rosas. En primer caso, yo creo que esa primera decisión ha de prevalecer tarde o temprano. Es decir, tarde o temprano los paraguayos van a estar en la Confederación. Hay que ajustar algunas cosas, tema de los ríos, pero vamos a estar tarde o temprano. El tiempo, la convicción van a dar sus frutos, decía Carlos Antonio López, pero que lo importante es que no se intente arrancarle por la fuerza a los paraguayos, a mi pueblo, el querer unirse a la Confederación, porque ahí sí, ahí vamos a resistir, por la fuerza nada. Pero seductoramente y con ciertos compromisos y pactos, la cosa va a caminar. Entonces, conquistándonos no lo van a lograr, salvo un tiempo, pero en definitiva nunca lo van a lograr. Y Rosas estaba con muchos problemas internos, como siempre, desde que empezó su gobierno, y no prestó demasiada atención a la propuesta esta de Carlos Antonio López. No se dio cuenta el momento ventajoso Rosas, por ahí fue una cuestión que no tuvo la claridad para ver que ese era un momento
para incorporar voluntariamente a Paraguay a la Confederación. Pero él estaba con muchos problemas. Después hubo otra circunstancia en 1850, menor. Ya el gobierno de Rosas comenzaba a resquebrajarse y hubo algunos que en la desesperación, paraguayos, le ofrecieron a Rosas unirse a la Confederación para pelear contra Urquiza o contra los brasileños que estaban allí rodeándonos a nosotros. Un historiador paraguayo, Luis Benítez, comenta que el grupo de paraguayos que quería unirse a la Confederación le escriben a Rosas, dicen: señor, le dicen, con el apoyo de 2000 hombres que silenciosamente y con rapidez marcharán por el Chaco hasta Asunción, es indefectiblemente tomado aquel punto, y todos los paraguayos somos ya de vuestra excelencia, y nosotros nos ofrecemos a marchar a la expedición con cualquier carácter que vuestra excelencia nos dijese, llevando a nuestra compañía a otros paisanos que como nosotros no ven la felicidad para nuestra provincia, sino en su incorporación a la Confederación Argentina bajo el paternal gobierno de vuestra excelencia. Y lo firmaron varios diplomáticos y políticos, patriotas paraguayos, Fernando Iturburu, Carlos Loaizaga y varios más. Y lo que querían es formar parte, sí, con su autonomía, como la autonomía que tenía Córdoba, Santiago del Estero, ¿no? Con una confederación, su autonomía, pero querían unirse. Pero era un grupo menor al que representaba López. Por eso digo que en 1850 hubo una oportunidad, pero un poco menor. Evidentemente son dos oportunidades que Rosas, digamos, no es que no supo sopesar, estaba con la cabeza rodeada de enemigos extranjeros, brasileños, franceses, ingleses, Urquiza que se aliviantaba, los de Corrientes, con Madariaga, el norte, en la parte de la Puna. Así que lamentablemente no se pudo hacer, y el desmembramiento producto de la insidia británica y de la masonería finalmente se llevó a cabo. Una de las primeras degregaciones, ¿no? Después hubo muchas más. Perdón, te quería agregar algo. Agregue. El Paraguay fue el único país que durante el gobierno de Rosas no aceptó refugiar a los unitarios. Sí. Y eso Rosas se lo agradeció siempre cuando fallece Francia, decretó un duelo acá en el... Y también en Caseros, digamos, no digo que estuviera a favor de Rosas, pero no se alió a Urquiza para atacar a la Confederación. Se mantuvo en un tiempo aislado. Bueno, ahora vamos con un tema caro a mis sentimientos, porque al ser abogado me interesa el tema de derecho. Acá el doctor Atilio Álvarez, supongo que también es el tema del aguinaldo. Ya que estamos con temas sociales, doctor Álvarez, vamos con temas. El tema es así. Digamos, en Europa se lo conoce como la 13ª mensilità, por favor, Ricardo, no sé por dónde anoté, que era la 13ª mensualidad. Fue introducida el 5 de agosto de 1937, durante el régimen corporativo italiano, como un regalo de Navidad, al principio, en 1937, para los trabajadores de la industria. Y el que haya leído el contrato colectivo nacional de trabajo italiano, yo tengo todo ese material que me lo he traído de Italia, contrato de labor, etc. Y por suerte en castellano la mayoría de ellos. Bien, después se amplió, ya en 1946, terminada la guerra, se amplió a todos los trabajadores, y en 1960, digamos, tanto a los trabajadores empleados públicos como privados, en Italia. Ahora bien, en Franco, en España, en 1944, el Estado social imperante en España en esa época también crea el aguinaldo, digamos, que fue ratificado en 1947.
hay un libro que se llama Intangibles, Evolución y Pagas Extra, de una autora catalana, Esther Sánchez, que trata ese tema. Pero ¿qué pasó acá? En Argentina se enseña en los colegios y se enseña en la facultad que el primer aguinaldo se produjo en la provincia de Jujuy. Sí, es cierto que se produjo en Jujuy. El gobernador era Villafañe, por una ley número 619, bueno, todo eso está acá en el blog. El 30 de septiembre de 1924, a personal de la administración pública. Bien, solo a personal de establecimientos públicos. Pero el proto-aguinaldo, porque el término no era aguinaldo, fue una resolución, vamos a buscarlo acá, ahora sí, ahora vamos a buscar, que he conseguido. Este es firmado por Rosas, está también para que lo lean tranquilos en el blog, si quieren, estos dos. Acá Rosas lo presenta y acá lo firma la sala de representantes que rubrica el pedido de Rosas. Está bien, ustedes me dirán, si Rosas lo pedía, la sala de representantes se lo iba a dar. Supongo que sí, pero el orden formal, en este caso, Rosas lo presenta como un pedido y el 8 de enero de 1852. 8 de enero de 1852. Y el 9 de enero lo ratifica la sala de representantes. Es el último acto de gobierno de Rosas, es el último acto de gobierno de Rosas para los empleados públicos, que en ese momento eran los del Banco Provincia. Era un sueldo más un 13º sueldo. No se le decía aguinaldo, no se le decía nada, se decía un sueldo más, que a partir de ahí todos los años iban a cobrar los empleados públicos, no dividido en dos partes, sino al final del año en diciembre, como premio, un esfuerzo, etc., ¿no? Fue el acto último de gobierno, y bueno, duró hasta que la rufla de enemigos de nuestra soberanía, brasileños, Urquiza, Garzón, no nos olvidemos de Garzón, también, y todos unitarios se alzan en armas, y una de las primeras cosas que hacen, que puede ser sacar ese premio. Podrían haber hecho otras cosas, pero ese sueldo suplementario o esa gratificación. Esto todo consta, si quieren el original, verlo, está en la biblioteca del Banco Provincia de la Ciudad de La Plata, al que le interese escarbar. Yo tuve la suerte de poder verlo, y tuvieron ellos la gentileza de mandármelo por correo. No es que le saqué una foto, sino que me lo mandaron por mail. Lo escanearon y me lo mandaron. Después sí, ya en 1924 aparece Jujuy, como se dijo, a los empleados estatales. Ahí se volvió a poner aguinaldo, se puede decir. En el 45, cuando era gobierno Farrell y el ministro de Guerra, el secretario de Previsión Perón, se vuelve por un decreto 33.302 del 20 de diciembre de 1945, el Instituto Nacional de Remuneraciones otorga esto también, no solo ya a los trabajadores del Estado, como había sido en Jujuy, sino a los trabajadores de todo primero de comercio, que eran la mayoría, o sea, los estatales y los de comercio. Y fue ratificado esto el 20 de diciembre de 1946. Bueno, después siguieron las leyes ampliando esto hasta la ley de control del trabajo, etc. Pero bueno, este era un dato que quería darles, y acá está en la documentación, que la pueden ver, y la firma de quiénes son los que en la sala de representantes, muchos que después se dieron vuelta cuando Rosas cae, ¿no? Hay varios, Pastor Obligado y otros más. Bien, sigamos, a ver qué hay por acá, déjenme ver, no quiero hacer macanas, sí, no, todavía no. Esto va más adelante, no quiero hacerlo muy largo, no me gusta que sea demasiado largo porque la gente se cansa, por más que pueda ser interesante. El día que Rosas invitó a Alberdi y a Sarmiento, no sé si ustedes sabían, a formar parte de su gobierno. Poco conocido ese dato, doctor. Bueno,
Rosas siempre dijo que él estaba a favor del orden, que lo que no le gustaba era el desorden, pero que en cuestión ideológica no se metía, que había unitarios trabajando, mientras no molestaran, mientras no quisieran derrocar al gobierno, estaba todo bien. Él era amplio en ese sentido, no quería, ideologizar la mente de la gente, que no pensaba como él, pero sí se oponía firmemente contra todos aquellos que obstaculizaban el gobierno y trataban de derrocarlo y se aliaban a los extranjeros. Fíjense que en una carta a Manuel José García, otro de los que era su secretario, ¿no? Su ministro de Finanzas en el primer gobierno, le dice en 1830: los vencidos entraron a gozar de todas sus libertades, las regalías, el gobierno se mostró padre de todos, quedaron en sus empleos una infinidad de aquellos, pero pronto se demostró que esto, que en vez de servir para hacerles agradecidos y arrepentidos del crimen cometido, fue un aliciente para cuantos trabajaban en contra de la autoridad, insultando de este modo a los vencedores que, invitados con un procedimiento tal, eran expuestos a romper los vínculos de la subordinación. Bueno, Rosas le perdonó la vida a Paz, lo tuvo ahí, le dio todos los sueldos, vivía como un rey en Buenos Aires, iba a las reuniones de Manuelita, etc. Y el tipo se escapó. En la misma carta dice: no he perseguido la opinión, ¿soy capaz de eso que está tan en contra de mis sentimientos? No. He perseguido por la medida al que no somete la suya a la autoridad, al que turba la marcha del gobierno, formando partido, etc. Y en una extensa carta de 1833, como ven, no es una sola vez que Rosas lo escribe. Y le dice así a Arana, escuche qué fuerte esto: usted me dice que los unitarios propietarios, los que figuraron en tiempo de Rivadavia, son los que más abogan por la marcha de mi administración, sin que hasta ahora se sepa de uno solo que esté con los anarquistas. No lo extraño eso, no es extraño. Siempre creí que si algún día me iban a ahorcar, no habían de ser los unitarios. Yo he notado durante mi administración buena conducta y juicio en muchos de esos hombres. Por ahí se equivocaba en algo, por ahí no. Por eso no solo no los he perseguido, sino que los he tratado siempre dándole a cada uno su verdadero lugar. Por eso fueron funcionarios de él. Y responsabilidad para el Congreso. Alvear, por ejemplo, como ministro en Norteamérica. Y creo que no me equivoqué. Yo creo que cuando los federales necesitaban ser satisfechos y colmados en sus justas quejas contra los unitarios, hubieran dado por la cabeza, como hicieron ellos cuando desterraron a mis primos, etc., vea usted cuántos hombres se hubieran perdido y cuántos capitales desaparecidos. Siempre hay que mirar con respeto a las primeras categorías del país, por los intelectuales unitarios, decía eso Rosas, aun cuando sus opiniones fueran diferentes a las dominantes. Evidentemente Rosas no trató mal, tanto por escrito, pero también fácticamente, y los atrajo a su gobierno. Él respetaba la inteligencia de estos unitarios, que obviamente no se alzaban contra el gobierno, estaban ahí, y él decía que reconocía la falta de personas ilustradas y patrióticas federales que acompañaran al gobierno. Sí, patriotismo, pero que no le daba demasiadas las luces o la inteligencia como para que fueran funcionarios de alta categoría, sí, de un estamento intermedio. Pero le dice a Rosas, a Arana en la carta: yo tengo la esperanza que con el tiempo aumentarán de número esos federales que seguirán puliendo, ¿no? Y entrando a conocer bien el métier del gobierno. No era un santo de su devoción al Alvear, pero lo necesitaba. Al principio invitó a Alberdi a formar parte de su gobierno. ¿Cómo fue eso? Y a Sarmiento al final, que eso es más difícil de digerir. En 1846 reconoce que Rosas que Alberdi era un hombre capaz y se pone en contacto Rosas con el sobrino de Alberdi a través de María Josefa Curra, que era conocido del sobrino de Alberdi. Entonces hay un historiador, Guzmán, Gustavo Guzmán, que dice que Rosas
el supuesto tirano, dice este historiador, lee los escritos de Alberdi y los considera muy buenos y le pide a Ezcurra que por favor lo contacte a este sobrino de Alberdi, Federico García, para tener una entrevista con él, para ver que se une al gobierno por su capacidad, reconociendo capacidad, y le dice a este sobrino, a través de María Josefa Ezcurra, mira, tu tío Juan Bautista es unitario, pero no es salvaje unitario. Ha escrito esto y estoy contento de él. Escríbanle de mi parte que venga porque lo necesito. Alberdi, como muchos en su momento de poca visión política, rechaza diciendo todavía no he perdido el juicio para comentar demasiado semejante dislate. Lo rechaza así despreciativamente. Alberdi obviamente con el tiempo y al final de su vida le pidió perdón a Rosas. También el nieto materno de Domingo Faustino Sarmiento, que no se llamaba Domingo y que su primer apellido era Quiroga, pero bueno, él se puso Domingo, vas a saber por qué, no lo encontré en ningún lado porque se puso Domingo. Tenía un nieto que se llamaba Agustín Belín, de apellido, Agustín Belín Sarmiento, que escribió bastante, era un historiador que escribía bastante. Entre las cosas, obviamente, unitario y contra Rosas. Acompañaba muchas veces al abuelo. Le decía abuelo. ¿Cómo decía? Abuelo. Abuelo. En las giras políticas de Sarmiento. Aquí en el interior, en el exterior. Había nacido en Chile. Y refiere lo que le contó el abuelo, o sea, Sarmiento se lo cuenta al nieto. Y le dice que en su segundo mandato intentó acercar al trabajo público, es decir, como funcionario público, término así, Rosas intentó acercarlo a Sarmiento, porque dice que Rosas, y lo dice el nieto de Sarmiento, que se lo dijo el propio Sarmiento, o sea, su abuelo, valoraba intelectualmente. Agustín Belín Sarmiento, obviamente no pudo, está claro. Dice que cuando se presenta, antes de sublevarse Urquiza, se presentó en 1850 el coronel Juan Moore en Chile, en la casa de Sarmiento, a proponerle el ministerio de gobierno de parte de don Juan Manuel de Rosas. Es un tema que no está muy ventilado, o no sé si conocido. Claro que no lo he aceptado, porque según Hernández siempre vivió del Estado. Sí, es verdad. Nunca trabajó, como mucho que conozco. Entonces, evidentemente, intentaba Rosas con todos, todos los circunloquios y promesas de que esto, que lo otro, para tratar de constituir finalmente la nación. Lo dice el nieto Sarmiento también, ¿no? Entonces, Perdón, sí. Tanto respetaba a Rosas de lo que supieran de su materia, que él antes de fusilarle a Camilo Gorman, le pidió un dictamen a Vélez Sarsfield. Sí, no, Sarmiento, ese Belsalfi fue otro panqueque de los más grandes que tuvimos, de los más grandes que tuvimos, aparte de sus relaciones con la hija. Sarmiento con la hija de Belsalfi, sí, que lo sabía Belsalfi. Tengo entendido que Belín Sarmiento era adoptado, ¿no? No lo sé, Sí. yo tengo el libro de él y la documentación, pero no lo sé. Podría ser, había muchos adoptados, como Mitre tenía. No, el que fue adoptado es Dominguito. Dominguito, perdón, sí, Dominguito. Entonces, Sarmiento le contesta a este Juan Moore que recordaba la suerte de Verón Astrada, que fue engañado por Rosas y fusilado. Y le dice a Juan Moore, no lo quiero arrojar a puntapié de mi casa porque usted es huésped, pero dentro de algunos años lo encontraré en las calles de Buenos Aires y prometo cruzarle la cara a un rebencazo o chicotazo. Bueno, Juan Moore queda así, quedó helado, y en efecto, algunos días después de Caseros, en la calle Cangallo, se acerca, cerca de la calle 25 de Mayo, frente a un teatro argentino que estaba allí, lo encontró y le pegó un rebencazo en la cara, nada más, pero le pegó. Entonces, evidentemente Rosas no podía ser tan tirano, porque si lo invita a Alberdi, lo invita a Sarmiento, viene Chilavert, Pedro Díaz, que eran sus dos espadas principales en Caseros, entonces él
vuelvo a repetir, decía que no era un problema contra las ideas. Su problema lo tenían contra los que se alzaban contra el gobierno. Tal es así que muchos federales se alzaron contra Rosas y Rosas lo mandó a fusilar, como Massa y algunos otros más, los del Libre del Sur. Es decir, no era una cuestión de ideología. Los fusilamientos, si los hubiera habido, las cárceles, sino los que se alzaban contra el orden. Ustedes saben que Rosas lo que primero privilegiaba era el orden. Por supuesto que Rosas era consciente, no era sido de que carecía personas federales con capacidad. Vamos a decir la verdad, no abundaban. El único se había muerto, se murió Anchorena, que era el que un poco le redactaba o no los discursos o los analizaba, o los estudiaba. El políticamente más presente era Nicolás Anchorena, creo que era, ¿no? No nombre tanto. Tomás Manuel. Tomás Manuel, perdón, el de la calle, como digo yo. Sí, sí. También estaba Manuel García en el primer gobierno, estuvo Alvear, eran todos de un modo unitarios o filunitarios. Él necesitaba gente competente, que él después los mandaba, hace esto, hace lo otro, y los demás cibuana y obedecían. Perdón, pero ser unitario o ser federal era una forma de organización política centralizada o descentralizada. Sí, correcto. Pero en realidad el patriotismo es otra cosa. Bueno, el problema que hubo era el tema que muchos autores del interior uruguayos no hablan de federales y unitarios, sino de porteños, por un lado porteñistas o centralistas. Es decir, queremos tener la aduana, según los del interior, la aduana para ustedes y nada más que para ustedes. Está bien, algunos federales que no eran rosistas acusaban a Rosas que él también mantuvo en su poder la aduana. Es cierto, lo que podemos decir en defensa de Rosas en este caso, que él abrió la billetera, digamos, y repartió y eliminó las aduanas internas, interiores que había de provincia a provincia. Bueno, a ver, fíjense que lo que dice Chilavert a Alberdi en 1848, Chilavert a Alberdi: la puerta está abierta para todos, le dice a Juan Bautista. El general Rosas no excluye a nadie, para todos hay lugar, es preciso ser generoso y dejar hacer al que sabe hacer, como diciendo que Rosas sabe lo que está haciendo. ¿A qué fin de empeñarse en perpetuar las desgracias del país? Chilavert lo pudo ver a tiempo, después le costó la vida. Al que no le costó la vida, y habría que analizar por qué, es a Pedro Díaz, el otro coronel, que a ese le perdonó la vida. Por eso había un tema personal entre Chilavert y Urquiza, y el otro que tenía un carácter, Chilavert, durísimo, de formal, era inquebrantable, le espetó en la cara que era un traidor directamente. A lo mejor otros se callaron la boca y pudieron finalmente, el 13 de noviembre de 1848, un grupo de argentinos desde Lima, unitarios ellos, unitarios que estaban exiliados, finalmente que se autodenominan los argentinos que suscriben, esa es la carta que escriben, dicen, le manifiestan a Rosas el orgullo y la admiración con que observan la conducta seguida frente a Inglaterra, Brasil, Francia, etc. Bueno, acá se demuestra un poco con todo esto, más allá de la invitación a Sarmiento y Alberdi, quiero demostrar que había muchos personajes unitarios que estuvieron en las filas del país cuando el país lo necesitó. Bien, ahora vamos con otro tema, y me toca personal, una cuestión personal con documentación personal que me la han prestado y he podido fotografiar. Tengo todas fotocopiadas, pero acá, una cuestión de tiempo, ¿dónde está? Ah, no, para el otro lado. Discúlpenme, pero no soy nativo, ¿cómo le dicen ahora? Digital. Bastante que tengo 10 dedos. A ver. ¿Cómo sigue esto? Mientras busca, ahí va. El mismo Facundo Quiroga él dice que era unitario. Era unitario por convicción, pero sí, como su pueblo se inclinaba por el federalismo, él aceptaba lo que quería el pueblo. Sí. Bueno, los objetos que se encontraron de Rosas en el ataúd.
Uno ya sabe de la bandera que había encima del ataúd, pero dentro que había. Bueno, había un poncho, afuera había en 1989, sobre el féretro había, disculpen que se me traba un poquito la lengua, había un poncho federal y dos banderas. Una, la que estaba en la Embajada Argentina, y que debió ser arriada cuando se interrumpieron las relaciones diplomáticas por el tema de la Guerra de las Malvinas, y la otra, una de un color más azul, como lo se usó en país en la época hasta la caída de Rosas, ¿no? La azul turquí o azul índigo. Bien. Entre los objetos se encontraron esta cruz de madera, que ustedes ven allí, yo la tuve en mis manos, con 4 florcitas que tenía Rosas al lado de su cama o en el respaldo, con 4 florcitas de género. Estaba medio, no digo destruida, pero complicada la madera después de tantos años. Estaba ahí dentro del sarcófago, que estaba enterrado en Southampton, ¿no? Estaba entonces una cruz de madera con 4 pequeñas rosas confeccionadas en tela, que costó mucho saber de qué tipo de tela se trataba. Un plato hondo, a ver si no me quiero pasar, un plato hondo, inglés, el único que tenía rosas, con el cual comía todos los días. Acá vamos a ponerlo, esta es la parte de atrás, vamos con la parte de adelante, ahí vamos. Este es el plato que comía Rosas todos los días. Y la dentadura postiza de Juan Manuel. Juan Manuel tenía una dentadura postiza que en aquella época era difícil. Inglaterra estaba muy avanzada en esos métiers, en esas cosas. Y realmente llamó la atención que Rosas tuviera ya en esa época una dentadura postiza. Cuando trajeron el ataúd acá, la Facultad de Odontología la pidió a la familia para estudiarla, porque realmente era una rareza, pero la familia se opuso, lógicamente, porque le parecía un despropósito, una cosa bastante siniestra, digamos. Pero bueno, esa es la dentadura y esos son los dientes de los últimos años de Rosas, con el cual comía en ese plato. Bien, a ver, ¿qué pasó con la documentación de Rosas? La documentación, los papeles, los famosos papeles Rosas que habla Saldías, etc. Parte la tenía Saldías, que se la dieron la hija Manuelita y Terrero, parte. Pero otra parte no. ¿Cómo fue el tema? En 1857 el gobierno del escribano Victorino Cabral retiró toda esa documentación que había y que no se sabe hasta 1883 cuando llegaron, no se sabe cómo, a mano de Terrero, a Máximo, que lo guardó en su propia oficina, eran como 20 cajas. En 1881, antes, le envió una parte, bueno, esa documentación a Saldías, que se le había solicitado para la obra de él, ¿no? No solamente eran documentación original, sino también que se acumuló durante 25 años, cartas, digamos, órdenes políticas, manejos administrativos, y los títulos que acreditaban las propiedades de Palermo, de Rosas, que había sido entregado, y está la firma, yo lo vi eso, por el virrey Santiago de Liniers. Firma el virrey como una especie de escribano que daba fe de todos esos títulos de propiedad que había comprado Rosas. Finalmente, bueno, todo eso ya sabemos, fue confiscado, y cuando muere Manuelita de Saldías y de Terrero, que se le iban pasando, en manos del gobernador Juan Manuel León Ortiz de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el nieto. Ese es otro tema también a tratar, que me llevo mal con muchos parientes con ese tema. Cuando muere León,
todos reclamen sus hijos y se lo van pasando de uno a uno, esas 20 cajas, hasta que llega a mano de la hija de uno de los mayores, descendiente de Juan Manuel León, Ana Rosa Fernández Sáenz de Abriani. Y luego todos los descendientes de Abriani fueron, digamos, teniendo la posesión a lo largo de las décadas de todo ese material. ¿Dónde estaba todo ese material? Miren, yo les voy a decir una cosa que da carne de gallina. Estaba en Juncal al 2100 a 2070, que es un edificio que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Realmente es espectacular el edificio, con varias entradas, tipo para arriba, para abajo, con jardines en el medio, y todavía está. Yo vivía al lado, en un edificio humilde y modesto, y el respaldo de mi cama daba el cuarto ese, o sea que yo tenía la cabecera de la cama acá y del otro lado estaban las 20 cajas de rosas de toda la documentación y nunca lo supe. Jamás me enteré. Perdón, ¿le puedo hacer una observación? Sí, todo lo que dices es absoluta y rigurosa verdad, porque yo vi esas cajas precisamente en la casa de mi querido Ariani, que es amigo mío, sí. Esas cajas estaban ahí. Creo que el destino de esas cajas, a ver si usted lo sabe, creo que fueron a parar como se llama, la Academia Nacional de... Sí, están allí. Pero quiero contarle cómo llegamos ahí. ¿Cómo llegó? Está el testamento de Encarnación Alcurra, todo, cartas públicas de Juan Manuel, rendición de cuentas, que hacía toda la rendición de cuentas. Vamos a pasar, para no estar hablando. Acá está manuscrito, escrito todo el listado de lo que había, esta letra de terreno. Puse 2 o 3 hojas nomás, pero se imagina la cantidad que hay, caja 1, caja 2, caja 3, bueno. Ahora, ¿qué pasó? Y le cuento al señor, que es amigo de Abriani o algunos de Abriani. Abriani se mandó por la suya, sin consultar a la familia, por esas cajas, Atilio, y en lugar de decirle, che, alguien la quiere porque me está ocupando un cuarto entero, a mí no me interesa, creo que ni la leyó, estaban ahí. Los hijos menos, los descendientes menos, no les interesaba. ¿Qué hacemos con estas cajas? Entonces, ¿qué hizo? En lugar de llamar a los familiares, ¿quién la quiere? Porque son privadas. Tuvo una mala idea y sin autorización del resto del heredero de Rosas, lo donaron al final del 2016, por diciembre creo, a la Academia Nacional de Historia, todo el material, imagínense. Es como decir, Tomás, Mitre, hacé lo que quiera con todo esto, porque la Academia Nacional de Historia, obviamente, más allá de cierta objetividad en algunas cosas, respetables por supuesto, sigue la línea del anglomitrismo, como digo yo. Entonces, se donó eso, una gran cantidad de alto valor histórico. No tenía interés Abriani, la familia Abriani y todo eso, y vuelvo a repetir, lo donó a la Academia Nacional de Historia, obviamente. O sea, pero antes de donarlo, allí estaba la sucesión de Escurra, los títulos de propiedad también de Palermo, el juicio a la nación, la sucesión de Encarnación, bueno, los papeles, la contabilidad, toda la contabilidad, los papeles del nieto de Juan Manuel León. En el 2017, yo hablé con la Academia, y otros más hablaron también, porque queremos ver los libros, queremos ver la documentación, queremos ver los papeles. Y me contestaron en noviembre del 2017 que hasta que no se pongan en orden los papeles no está visto al público. Se va a poner en orden cuando mi club Gimnasia Grima de la Plata salga campeón. O sea, nunca. Y la familia tampoco puede acceder a verlos. Sé que hay algún libro escrito por algún historiador que ha tenido acceso a una sola caja y ha escrito algo de historia, bien, como corresponde, pero gracias a que pudo estudiar y leer una caja. No sé cómo pudo acceder, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo quién es ese historiador, porque cuando habla ese historiador sobre X cosa, no importa qué, dice extraído de la caja número 1 de los papeles de la Academia Nacional de Historia, o sea que ese historiador ha podido ver eso. Pero me dijeron a mí
y se lo dijeron a otros, que cuando se organice todo y se ordene el material no habría inconvenientes para exponerlo al público. En realidad tendrían que haberlo devuelto a la familia, pero lo que se dona, donado está. La culpa es de Abriani, discúlpeme, Sí, el señor... Yo fui opositor y se lo dije. Ah, sí. ¿Y qué dijo él? Se lo dije. ¿Y qué dijo? Y bueno, no, que lo que pasa es que él tenía interés en eso, porque si usted va a la biblioteca de él, tiene toda la bibliografía sobre Rosas, todos los libros. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que él creía que evidentemente las instituciones prevalecían sobre los hombres y que la Academia Nacional de Historia era un lugar que iba a prevalecer equivocadamente, por lo menos porque yo se lo dije, no estoy de acuerdo con eso. Y los parientes lo querían matar, así, directamente. Ahora, si los parientes lo querían matar, ¿por qué no se hicieron cargo? Porque no sabía que estaban ahí. Claro. No sabía que estaba ahí, ni yo sabía que estaba atrás de mi cabecera. Nadie lo sabía, porque pasó de Juan Manuel León, el gobernador, a los hijos de él, a uno el mayor, que tenía varios, y a su vez a los descendientes. De esos descendientes se casó una de esas chicas, o de esas mujeres, que era la hija de este señor, de Juan Manuel León, se casó con una Abriani. Y ese Abriani, a su vez, bueno, la vida es así, va teniendo descendientes, hasta que llegó a este Abriani. Porque Fernández Sanz, la señora de Fernández Sanz y Ortiz Sí. de Rosa, la señora de Abriani. Miren. De Abriani, Fernández Sanz, Ortiz de Rosa, el segundo apellido es Ortiz de Sí, Rosa. sí, por eso. Ahí está, ven el expediente, todo manuscrito, ven, miren, está toda la revisión de cuentas, etcétera, caja número 2, letra de terreno, acá no hay problema. Entonces después vino el ejército, un tal Cini, el ejército, un coronel, que hizo todo un análisis, todo un estudio de lo que había allí, y con máquina de escribir, porque no había, hace esto, bueno, esto todo ahí, y empieza a escribir. Y ahí empieza a escribir, ¿no? Mucho no se ve, al señor Abriani, un tal Cini, un coronel, en la grado de dirigimiento como presidente de la Comisión Histórica de Intendencia del Ejército Argentino, que recibe las cajas, que le agradece, todo eso, son muchos más, pero tengo algunos. Y acá tenemos al señor Abriani, de la Comisión Histórica, en condición de presidente de la comisión, toman todo el material, este es una especie como de recibo, esto está todo, son muchas más hojas, pero el que le interese revisar, como digamos, entre los papeles, en el blog lo pueden encontrar, les muestro algunos. Acá también tenemos, bueno, esto, detalles de los antecedentes puestos a disposición de la Comisión Histórica de Intendencia por parte de familiares del brigadier Rosa, pim pam pum, todo lo que explica, Cini, este es un coronel, y acá sigue antecedentes, descripción general de lo que hay, explica qué es lo que hay, porque lo explica después que lo pasa a máquina, ahora vamos a mostrar que lo pasa a máquina, entonces después que lo pasa a máquina, explica qué hay, grupo 1, grupo 2, grupo 3, el archivo en el 2, todo en detalle, toda la documentación, todo eso está en la Academia Nacional de Historia. Y acá ya lo empiezan a poner en máquina, todo esto es máquina, ya pasado a máquina, ¿qué hay en cada caja? Grupo 1, grupo 2, o caja 1, caja 1.1, caja 1.2, caja 1.3, documentos no solamente sobre tierra, sobre cuestiones fiscales, realmente es enorme la documentación que hay. Esta es la casa, este es el edificio que usted debe conocer. Sí, sí. Este es el edificio, yo vivo acá al lado. ¿Qué dirección es? ¿Cuál era? 2000, un poquito. Sí, para que lo pasen a ver. A ver. Acá está. Es en 2100 a 2070. Más detalle, Juncal entre Ascuénaga y Uriburu, a mitad de cuadra. Verán la cantidad de puertas que tiene. Bueno, vamos con los últimos dos.
A ver si tengo algo más o termina acá. A nivel, la parte documental. Creo que termina acá, ¿verdad? Sí. Bueno, a nivel documental es alguna muestra nomás. Si se meten en el blog tienen de todo lo que estamos hablando más documentación. Vamos, dos casos que a lo mejor ustedes los conocen, o no. Juan José de Urquiza, el otro Urquiza, lo pongo tratando de buscar un título un poco que enganche. Juan José Urquiza era el hermano mayor de Justo José de Urquiza. Soltero, no tuvo descendencia, fue al Colegio San Carlos de Buenos Aires. Después de probar su limpieza de sangre, así lo dicen los documentos, sin mezcla de linajes moros y judíos, como se estilaba en aquellos tiempos, y cursó 6 años de latín, filosofía y teología, Juan José, desde 1805 a 1810. Trabajó en la administración de Buenos Aires, en 1812, ejerció el cargo de contador general de la Confederación Argentina. Miren qué cargo serio y responsable, todos los números de la Confederación los manejaba él. Desde 1846 a 1852 ocupó como diputado en la Sala de Representantes. Bueno, digamos, en aquella época, como ahora, los padres, los hijos y los abuelos tienen diferencia política. Y acá anoté un par. Manuel Moreno con su sobrino, el hijo de Mariano Moreno. El hijo de Mariano Moreno, sobrino de Manuel, lo odiaba a Rosa, era unitario a muerte. Y le hacía la cabeza continuamente a Manuel Moreno, ¿no? Vos, fijate, fuiste embajador de un traidor, bla, 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 lo tenía loco al tío. Hombre joven. Vicente Fidel López con su padre Vicente López y Planes. Vicente López y Planes es un hombre muy poco carácter por la documentación que estuve viendo. El hijo de Vicente Fidel López lo agarraba en la nariz y lo llevaba para donde él quería. Bueno, Vicente Fidel López junto con Sarmiento, Mitre y otros más, era el que estableció, digamos, esta falsía historia que no condice con la realidad y que tenemos que andar desayunando en la secundaria todos los días y repitiendo como loro. Vicente Fidel López fue uno de esos. Carlos Guido Di Hispano con Tomás Guido y Lucio B. Mansilla con Lucio Mansilla Padre. También Bernardino de Rivadavia, que ya lo vamos a decir, con los 3 hijos varones que tuvo. Pero volviendo a la relación de don Justo con don Juan José, hasta el pronunciamiento era buena la relación, pero cuando viene el pronunciamiento o la alianza de Juan José con los brasileños, de Justo José con los brasileños y unitarios, allí los caminos se bifurcan. Juan José se dio cuenta de que se venía la tormenta y siguió siendo siempre un federal rosista convencido. Firmaba Juan José declaraciones, aún en pleno Caseros, a favor de Rosas. Fíjense que Rosas, la familia, él se manejaba por persona. Era un tipo honesto, trabajador, fiel al país, no se sublevó, no se alió a los brasileños, a los unitarios, a los franceses, etc. Y le aconsejaba, Juan José, al hermano menor, Justo José, mira, yo que creo que lo que estás haciendo no solamente no está bien, que te puede salir mal, ten cuidado, te puede ir mal. Cuando ataca Justo José a Rosas en Casero, le dice, mirá, yo que vos ponete a buen resguardo vos y tú vienes porque te puede ir mal, conocedor de las intrigas del hermano, sabía por dónde ir. Y lo consideró, digamos, dice, te van a considerar el día de mañana a vos, hermano, como un traidor a la nación. Yo no sabía mucho de la vida de Juan José Urquiza. Y le escribe una carta el 10 de abril del 51, ya mucho antes de Casero. Le dice, pensá bien lo que estás haciendo, la suerte de las armas es variable, el poder de Buenos Aires es muy fuerte y de aquí puede resultar que pierdas tus intereses porque debas ausentarte de la provincia, es decir, irte, ¿no? En mayo del 51 le vuelve a escribir Juan José,
que seguía siendo muy rosista y vivía en Buenos Aires, y le dice, mirá, fraternalmente te digo, poné tus propiedades a buen recaudo, pues tendrás que peregrinar en países extranjeros sin bienes. Murió el 18 de mayo del 53 en la iglesia Inmaculada Concepción, muy poco tiempo después de la batalla de Caseros. Murió soltero y sin descendencia. En 1860, porque lo enterraron allí, pero en el 60 fueron trasladados a Entre Ríos por disposición de su hermano, Justo José, y sepultados en la iglesia Clavillo, fui a verlo, en la iglesia Inmaculada Concepción de Concepción del Uruguay, junto con los restos de sus padres y su hermana Ana Urquiza de Montero. O sea que no todo era blanco y negro en aquella época, y los familiares se cruzaban por los intereses, pero está oculto. Nadie habla de Juan José, todos hablan del traidor, de Justo José. Y el otro, lo de Rivadavia, es más interesante. Como último tema, después si alguna pregunta quieren hacer, si puedo, les doy una mano. Rivadavia tuvo 3 hijos varones, rebeldes contra el padre. Al principio, después no, después sí, van a ver. Cuando en 1834, eran 3 hijos. Hubo una mujer, una chica que a los 4 años murió, pero los efectos de esta charla que estamos teniendo, estaba José Joaquín, Bernardino Donato y Martín, el menor. En 1834, cuando Rivadavia padre quiere volver al país y Viamonte no lo deja bajar del barco, don Bernardino debe volver, estamos hablando en 1842, sí. Rivadavia había huido en el 34, intenta regresar a Buenos Aires luego de su renuncia y el exilio, y en 1842 quiere volver. Pero no lo dejan Viamonte descender, porque era realmente tener Rivadavia acá era tener un fierro caliente. Entonces vuelve al exilio del mismo barco, se vuelve Rivadavia padre, pero Martín y sus hermanos se quedan en el país. Entonces solamente la única que se va es la mujer con Bernardino, con el padre. Entonces tanto Martín como José Joaquín, sus hermanos mayores, y Bernardino Donato, se quedan en Buenos Aires. Los padres dicen, no, ¿cómo te vas a quedar acá? Nosotros nos quedamos, vos andate, yo acá estoy bien, trabajando, me respetan. Rosa lo respetaba, fíjense, otros descendientes de unitarios lo respetaban. Pero José Joaquín, el mayor, si bien se quedó acá en el país, siguió siendo unitario y peleó al lado de Lavalle y Paz contra Rosas, el mayor. Apoyó en 1939, había apoyado a los Libres del Sur, lo acompañó a Lavalle hasta el norte cuando Lavalle muere. Le voy haciendo todo un raconto. Pero Bernardino Donato, es decir, el segundo y el tercero, en 1843 se suman a la causa federal en un batallón que se llama Libertad, del coronel Mariano Massa. Digamos, el mayor, José Joaquín, no, como se había quedado con los unitarios, tuvo que exiliarse en Montevideo. Salvó su vida, pero tuvo que exiliarse en Montevideo. Cuando vuelve José Joaquín, el mayor, él se exilia hasta 1848. Vuelve a Buenos Aires, porque Rosas permite la venida de muchos unitarios, de buena fe, de buena voluntad, y se casa con la hija del coronel Pedro Jimeno, tremendo federal rosista. Ustedes ven cómo el amor es más fuerte, como diría alguno. Un federal como Jimeno con la hija de Rivadavia. Perdón, la hija de Jimeno con el hijo de Rivadavia.
Cuando viene el pronunciamiento de Urquiza, José Joaquín y Bernardino Junior, o sea, el primero yo trato de posicionar para que sepan, el mayor y el segundo, se alistan en las tropas rosistas y defienden a su país contra el alzamiento brasileño unido a Urquiza, porque fue una guerra internacional, no fue una guerra civil, fue una guerra internacional. Y Rosas, que no era rencoroso, les da armas, le da un cargo y pelean en caseros, como Chilaver y como Pedro Díaz, a favor de su país, de la Confederación Argentina, los dos hijos de Rivadavia. Entonces, en su momento, José Joaquín, que era el mayor, usaba chaleco y divisa punzó, y era considerado un ferviente rosista de ultranza. De hecho, que no lo traduje acá porque es muy largo, al año de haberse arrimado al gobernador Rosas, José Joaquín, este mayor, le escribe una carta larga a Rosas, lleno de lisonjas y que se arrepiente de haber sido unitario o haber estado con los unitarios. Claro, se había ido al norte con Lavalle y había peleado con Paz, y se arrepiente y me retracto y lo equivocado que estaba y discúlpeme, y llena de lisonjas a Rosas. El 3 de octubre le escribe de 1849. Bueno, cae Rosas, nadie lo toca, porque de un modo era el hijo de Rivadavia, si bien rosista, y asistió a la revolución del 11 de septiembre, la famosa revolución del 52, y a la defensa de Buenos Aires. Y se vio comprometido en otro movimiento en 1854 y estuvo preso. Ahora bien, cuando Hilario Lagos se alza contra Buenos Aires, uno de los últimos baluartes federales, José Joaquín le tiró más el porteñismo, el centralismo, y estuvo del lado de Buenos Aires. Muchos pasos federales que finalmente se aliaron a los unitarios liberales en aquella época, porque el porteñismo tiraba mucho. Cuando en 1857 son repatriados los restos del padre, fue invitado oficialmente, solicitó ser reincorporado al ejército, ya que había sido dado de baja, no tenía mucho dinero, estaba medio corto de dinero, lo reincorporaron al ejército, pero con un grado de sargento mayor, es decir, viste, bueno, sos cabo, sos sargento. Ahí. Perdón, sargento mayor equivalente a general. Sí. Sí, en aquella época de general, ¿no? Era como general. Sí, porque era mayor, sargento mayor. Como un mayor actual. Pero el dinero no se lo dieron, no se lo devolvieron. Un poco como castigo por haber peleado contra los federales. Fue destinado, bueno, a San José de Flores, al regimiento, y quedó, después de la batalla de Cepeda, en 1859 quedó fuera de servicio. Cuando Mitre y Sarmiento ordenan la pacificación civilizadora, entre comillas, cuya función principal no era pelear contra los ejércitos federales, sino degollar a los indefensos, es decir, a los que se rendían. La función principal de Mitre y Sarmiento lo dicen en las cartas, no es que lo digo yo, ni es tampoco una interpretación. ¿Viste? Hay que abonar la tierra con sangre de gaucho. A los que estaban rendidos se los fusilaba, no él, porque ustedes saben que Mitre, nunca, el invicto, nunca ganó una guerra, debe ser el primer general en historia que es general sin haber vencido en una sola batalla. Es más, no solamente no venció en una sola batalla, sino que la única batalla que los soldados nuestros perdieron contra los indios, que ganaron los indios, lo corrieron a Mitre. Fue la única batalla que los indios, la indiada, digamos, le ganó a los hispanoamericanos, ¿no? Y Mitre, bueno, Mitre nunca, sí, alguna vez puede haber ganado una batalla, pero no comandándola. Recuerden ustedes que en la batalla de Paraguay,
en la guerra de la Triple Alianza, los brasileños no sabían cómo hacer para sacárselo encima, porque él estaba a cargo de los ejércitos y era Curupaití y otra más, mataban a los soldados argentinos, miles, morían todos, y porque Mitre decía que no, que la técnica era oblicua, una técnica militar oblicua que él había aprendido en Francia. Quería hacer una maniobra, Federico el Grande, en un pantano. Sí, una cosa así. O sea, que él había aprendido en Europa, que bueno, morían como moscas los soldados argentinos, y los brasileños dijeron, ¿por qué no te volvés a andar a recordar las cosas que tenés en el interior? Andá a pelear contra los patas sucias que tenés ahí, descalzo, gaucho, mujeres, niños y ancianos, porque acá, y se lo sacaron de encima. Y Mitre dijo, no, está bien, me vuelvo, porque si no se volvían, lo volvían, y aprovechó justamente para, junto con Sarmiento, y todos sus procónsules, Riva, Paunero y todo, que eran los que mataban. Él no se iba a ensuciar la mano, él lo único que hacía era con el diario La Nación y un grupúsculo de amigos en Buenos Aires. Ya termino. Se salvó, por ejemplo, en una matanza despiadada de 300 gauchos que estaban durmiendo, no eran soldados, durmiendo, el 22 de noviembre de 1861, estaban durmiendo después de sus trabajos, como cualquier gaucho, y lo mató a todos que estaban durmiendo, y se salvaron José y Rafael Hernández. José Hernández y Rafael Hernández. Rafael Hernández, quiero de paso comentarle que es el nombre del Colegio Nacional de La Plata, donde yo cursé y está la estatua de Rafael Hernández. Y también se salvó, porque lo iban a matar, los esbirros estos de Mitre, a José Joaquín, el mayor. O sea que se salvó José Joaquín, Rafael Hernández y José Hernández. Curiosamente, para terminar con esto, porque las cosas son como son, van, vienen, José Joaquín Rivadavia se alistó en la fila del Ejército Nacional en la Guerra del Paraguay, como tantos otros. Peleó bajo las órdenes de los brasileños y de Mitre, y de Venancio Flores, en menor medida. Fue dado de baja en 1880, vivió tranquilo su vejez, falleciendo en 1887 a los 76 años José Joaquín.